Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar nuestro estudio sobre la Sagrada Escritura durante el resto de este mes y así ya concluir con esas dos partes de estos 2 meses en las que hemos hablado precisamente de la palabra de Dios. Ahora nos vamos a introducir en una sección muy pequeña, porque ya algunas veces ya lo hemos comentado, que es precisamente la enseñanza de la Iglesia Católica, que la fuente pues es el magisterio de la Iglesia. Pero quiero abundar nada más un poquito más para poder pasar a algo que nos debe de motivar. ¿Por qué y para qué leer la Biblia? Sobre todo nosotros como cristianos. Veía por ahí unas estadísticas que decían que del 100% de la Biblia, de los que tenemos Biblia, el 98% la desconocen su contenido. Solo el 2%, solo 1% sabe lo que hay en la Biblia y 1% la vive intensamente. Bueno, entonces, yo creo que para nosotros debe ser un motivo de especial gracia poder leer la Sagrada Escritura y de poderla estudiar, ahora con todo lo que hay hoy a través de los medios electrónicos, como también en los cursos bíblicos que se dan en nuestras comunidades parroquiales, en alguna escuela, o en algún otro, en alguna conferencia o en alguna semana de estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, hay oportunidad de conocerlas y adentrarnos. Ojalá nosotros podamos ser parte de esta integración del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos pues a invocar el nombre del Señor y encomendarnos a nuestra Madre Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, qué importante es la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros, como iglesia católica, como iglesia apostólica, tal como lo rezamos en el credo, nos debemos de centrar también no solo en la sola escritura, que es ese fundamento que es principal, obviamente, la Sagrada Escritura, pero no separarlo de la tradición de la iglesia. La enseñanza de la iglesia católica es muy importante, puesto que lo contenido en ello, ¿verdad? Lo que la iglesia a través de los siglos ha manifestado a través del magisterio, también puede ser considerado y es considerado, mejor dicho, tradición de la iglesia. Entonces, la tradición de la iglesia comienza con la tradición oral, como ya lo habíamos comentado, con esa enseñanza de los apóstoles a ir y enseñar y predicar el evangelio a toda criatura. Esa tradición oral de la iglesia y la Biblia nos han traído por todo este trayecto de nuestra fe hasta el día de hoy. Por tradición podemos nosotros entender, hermanos, el depósito de la fe.
las enseñanzas que el resucitado entregó a los apóstoles y a su iglesia. Entonces aquí hay todavía una enseñanza más, una revelación más que se da a los apóstoles y a la iglesia después de la resurrección. Y lo dice el evangelista San Juan: si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo después de la resurrección, no habría en el mundo libro que contuviera todo. Ese, hermanos, es un texto maravilloso porque nos da a entender de que Jesús sigue obrando aún a pesar de que no hay algo escrito, y que si hubiera algo escrito, no habría en el mundo todo el lugar donde lo contuviera, ¿verdad? Entonces, el Señor sigue actuando y nos sigue mostrando su misericordia, sus milagros a través de la tradición de la iglesia, que son el depositario de la fe, la iglesia y los apóstoles. Bien, no lo hizo por medio de escritos, sino por la palabra y las acciones. Id y enseñar. Vayan y enseñen, dice el Señor. Vayan y prediquen, ¿verdad? No les dijo, tengan estos rollos y lean lo que está en los rollos. Eso ya es, eso ya es el trabajo de la iglesia después de la resurrección. Hagan esto, dice el Señor, en memoria mía. Lucas 22:19. Y el Evangelio, antes de ser un libro, fue la predicación oral de la buena nueva, que era lo que predicaban los apóstoles, ¿verdad? En eso se basaron ellos para ir llevando ese mensaje de salvación a todos nuestros hermanos, ¿verdad? A través de la tradición oral y después de la tradición escrita. La enseñanza entonces de Jesús continúa a ser anunciada por medio de la tradición oral de la iglesia, y esta enseñanza fue puesta por escrito solo en el segundo periodo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Ya para el siglo primero, siglo segundo, ¿verdad? Ya había elaboración de textos, ¿verdad? Desde la primera carta de los tesalonicenses, que es la primera escrito que hay, hasta el último, que es considerado el Apocalipsis, ¿verdad? Y todos según cómo se va desarrollando ese mensaje de salvación y esa recopilación, como ya habíamos comentado también, de los apóstoles, de los discípulos, de la comunidad, de resguardar en algún lugar escrito la palabra de Jesús, sus acontecimientos, sus milagros, su evangelio en un lugar estable que es precisamente escrito. Incluso podríamos decir, algunas páginas del Evangelio y de las cartas apostólicas contienen fórmulas de fe de la iglesia primitiva usada y que se transmitía de manera oral. Por ejemplo, estos saludos que solemos hacer en nuestras misas, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Son precisamente tomadas de las cartas de los apóstoles, las cartas de los apóstoles, eh, y que son tradición oral, se aprenden rápido, ¿verdad? Y eso se esparcía durante las primeras comunidades cristianas. Em, la tradición oral es fundamento también de la verdad. En muchas páginas de San Pablo nos habla de la enseñanza de la cena del Señor, Eucaristía, Primera de Corintios 11:23. Nos habla también de la resurrección de Cristo, Primera de Corintios 15:3. Se conserva el depósito de la fe, Segunda de Timoteo 1:14. La fe viene de la predicación, Romanos 10:14, 17, ¿verdad? Y en las cartas a Timoteo, Pablo explica también claramente que la revelación se transmite a través de la predicación oral y a través de los escritos. Segunda de Timoteo 1:13 y Primera de Timoteo 1:18. La tradición entonces, hermanos, es la transmisión de la revelación por medio de la enseñanza oral de la iglesia con estas características. Uno, contiene fundamentalmente el mismo contenido doctrinal de la Biblia. Dos, es garantía de la justa interpretación y explicación de la palabra de Dios escrita. Tres, contiene parte de doctrina que no está presente en la Biblia
si bien nunca se contrapone a ella. Em, 4. La tradición y la Biblia son dos facetas de la misma verdad que emanan de una misma fuente, que es Cristo. Entonces, la tradición de la iglesia, hermanos, es fundamental para nuestra predicación, fundamental para nuestra fe católica. Y seguimos haciendo tradición oral, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Se nos queda algo grabado y somos capaces también de transmitir oralmente alguna cosa sobre el Evangelio, alguna cosa sobre la Biblia, alguna cosa sobre la fe, ¿verdad? Y somos también anunciadores y misioneros de Jesucristo. Hay claros ejemplos de santos que al no tener la Biblia en sus manos, por ejemplo, San Antonio de Padua, se aprendió el Evangelio de San Mateo, estudiando, obviamente, la estudió, se la aprendió, ¿verdad? Y de esa manera iba predicando sin llevar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Esa es la tradición oral de la iglesia. Y así ha habido muchísimos santos que llevando aquí, ¿verdad? Grabado en su mente y en su corazón, las palabras de Cristo se han convertido. San Francisco de Asís es otro, escuchó, ¿verdad? La prédica eh, y se convirtió. San Pablo, estaba pasando otro santo, San Francisco de Asís y San Agustín escuchando, ¿verdad? Poniendo atención a lo que se predicaba, ¿verdad? Y entró la conversión. ¿No? A veces nos hace falta poner atención, ¿verdad? En la Sagrada Escritura. Y nos ha sucedido muchísimo también a nosotros en esos tiempos, cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios y al final hay personas que nos dicen, Padre, las palabras que usted dijo llegaron al corazón, ¿verdad? Me han llegado, me han tocado, ¿verdad? Y pues no es que nosotros eh, estemos ahí tocando el corazón o sean nuestras propias palabras, sino es la mediación de Jesucristo a través de nosotros que somos mediadores. Es Jesucristo que a través de este medio de nosotros ha provocado una escucha, algo, ha provocado algo en el corazón, que por eso a veces nos dicen eso, ¿verdad? Padre, es que hoy estuvo muy interesante lo que dijo, me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, es precisamente el Espíritu Santo que actúa, ¿verdad? A través de la tradición oral de la iglesia. Entonces, es garantía, hermanos, la tradición. Quien desconoce el valor de la tradición, como lo hacen los protestantes, para ellos no hay tradiciones, se reduce el mensaje de Cristo y se expone fácilmente a interpretar falsamente la misma Biblia. Por eso es importante tener una tradición, porque nos va llevando, ¿verdad? De la mano por el contenido doctrinal, nos va llevando por la interpretación justa y explicativa de la palabra de Dios, porque también la doctrina está acercada a la tradición de los apóstoles y de las primeras comunidades cristianas, lo que empezaron a vivir ellos como comunidad. Por ejemplo, el domingo, Día del Señor, ¿verdad? Jesús resucitó, decimos, en el primer día de la semana, que es el domingo para nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero para el mundo protestante, para el mundo em, eh, de los judíos, la religión judía, sigue siendo el día sábado, el gran día que celebran. Por eso también dentro de los grupos sectarios hay los sabadistas, porque para ellos el sábado es el día más importante, y no, Cristo no resucitó en sábado. Cristo resucitó en domingo, día del Señor. Y esa tradición le enseñaron los apóstoles, le enseñaron las primeras comunidades cristianas, y de esa manera quedó establecido que el domingo es el domingo, día del Señor, ¿verdad? Por tradición de la iglesia, porque se transmitió de manera oral a todos los hermanos para que así pudieran entablar precisamente unirse en una oración, unirse en esa convocatoria de de vivir como comunidad y celebrar los misterios de nuestra salvación. Bien, entonces, hermanos, dice la Dei Verbum, que la tradición y la escritura constituyen, tradición y escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios confiado en la iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina de los apóstoles
y en la unión de la Eucaristía y la oración. Importante es precisamente estas dos eh, cosas muy importantísimas, sagradas y fundamentales, la tradición y la escritura. Bien, ojalá, hermanos, no olvidemos nunca. Yo siempre les he comentado y lo vuelvo a repetir con mucha insistencia, lo he dicho en nuestras transmisiones, que nuestras almohadas, ¿verdad? Donde podemos depositar nuestra confianza es la Biblia, en primer lugar. Segundo, el magisterio de la iglesia. Tercero, la tradición de la iglesia, ¿verdad? Son pilares, ¿verdad?, de nuestra fe. Pero nuestras almohadas para poder nosotros depositar nuestra conocimiento es la Biblia, como dije, siempre tenemos que tener la Biblia en nuestras manos. Segundo, la liturgia de las horas, donde están contenidos los salmos, está contenida también la Sagrada Escritura y también está contenida algunos escritos de las primeras comunidades cristianas, los primeros comentarios bíblicos ahí en la liturgia de las horas. Otra es el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que tenemos que tener ahí también para, si tenemos alguna duda de fe, alguna cuestión, inclusive el catecismo trae un índice analítico en donde uno puede decir, bueno, me dijeron sobre las imágenes y busco palabras sobre imágenes y ahí en el catecismo te da respuesta. Esa es la tradición de la iglesia, es el magisterio, ¿verdad? Y la doctrina social de la iglesia, también este documento valiosísimo, donde está contenida la vida moral de la iglesia en su conjunto, ¿verdad? Y aquí pudiéramos añadir otras almohadas, como es el Código del Derecho Canónico, que muchos de nosotros como cristianos sabemos que existe, algunos lo sabrán, ese 1%, otro por ciento lo conocerá, ¿verdad? Muy profundamente, y el resto ni siquiera sabemos que existe un código de derecho canónico que rija a la iglesia en derechos y obligaciones para tanto la iglesia como para sus miembros, sus fieles, que somos todos nosotros, ¿verdad? Y es importantísimo. Otra almohada que deberíamos de tener ahí es el Concilio Vaticano II, que es lo que rige, digamos, a la Iglesia Universal, el concilio, aunque sin olvidar que hay otros concilios atrás que también son fundamento de nuestra fe, pero lo que ahorita está es el Concilio Vaticano II y todas las iniciativas propias de la Iglesia que surgen precisamente para animar la vida pastoral de una comunidad. Bien, en ese sentido, la tradición oral va en su conjunto, ¿verdad? Va en todo metido en esto. Yo creo que estos son nuestros pilares de nuestra fe. Algunos basan también su pensamiento en la patrística, los padres de la iglesia tan importantes que son, ¿verdad? Y también en todo el contenido de del estudio de la eh, eclesiología, ¿verdad? Donde se habla precisamente de la eclesiología, solo se basa en el estudio de la iglesia en su conjunto, desde cómo se fue formando hasta nuestra institución que ahora tenemos, ¿verdad? Entonces, qué importantísimo y valioso es precisamente estos puntos que estamos compartiendo, que son muy sencillos, pero tienen su gracia. Bien, ¿por qué entonces y para qué leer la Biblia? Entonces ya tenemos la Biblia, ya tenemos la tradición de la iglesia, tenemos el magisterio de la iglesia, tenemos todos estos elementos y entonces decimos nosotros, hay mucho que leer, mucho que estudiar. ¿Por dónde empezar? Por la palabra de Dios. Definitivamente, lo primero que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios. ¿Y qué actitud nos pide, verdad? Se nos pide frente a la Biblia. El Concilio Vaticano II, precisamente el Concilio Vaticano II nos dice, se recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la conciencia suprema de Jesucristo. Filipenses 3:8. Pues desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Ese es una importantísimo, ese es un importantísimo señalamiento que nos hace el Concilio Vaticano II. Se recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura. Y tiene una finalidad.
¿Para qué? Para tener conciencia suprema de Jesucristo. Porque dice el Señor también, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque desconocemos la Sagrada Escritura, ¿no? Dice también el Concilio Vaticano II, acudan, dice, al texto mismo en la misa, en la lectura espiritual, en las reuniones, en cualquier lugar donde puedas tú saborear la palabra de Dios. La misa, hermanos, por lo menos cada domingo, pero si eres asiduo a la misa diaria, te vas a dar cuenta que las lecturas, o si no vas a misa diario, pero tienes tu misal mensual, te vas a dar cuenta que las lecturas son continuas, así se le llama, litúrgicamente hablando. Las lecturas de entre semana son continuas, porque se lee todo un texto. Ahorita estamos leyendo el Éxodo en la primera lectura, como el Evangelio de San Mateo, si no me recuerdo, en los Evangelios. Y se va llevando una línea, ¿verdad? Vamos leyendo la Sagrada Escritura durante todo el año, cada día de la semana un capítulo y unos versículos. Y así vamos avanzando, ¿verdad? Por eso la iglesia tiene dos ciclos litúrgicos, ciclo A, perdón, 2 años litúrgicos, el año impar y el año par. El año impar se leen las lecturas, se leen una serie de lecturas, y en el año par se leen otra serie de lecturas, ¿ya? Para que en 2 años, digamos, prácticamente siguiendo la estructura de la misa, podamos leer la Sagrada Escritura en 2 años, año par y año impar. Pero también está dividido en 3 ciclos: ciclo litúrgico, ciclo A, ciclo B y ciclo C, y cada uno de ellos tiene un hilo conductor. Nos llevan siempre a lo mismo, que es a celebrar a Jesucristo resucitado el domingo de resurrección. Pero los 3 ciclos traen una serie de lecturas que van acompañando cada año al cristiano en su fe para poder completar el ciclo de nuestras etapas de la fe. En 3 años, digamos, ya recorrimos 3 estilos de presentarnos el misterio de nuestra salvación. Por si no lo sabían, ahora ya lo saben, ¿verdad? Por eso es importantísimo que podamos nosotros descubrir siempre el valor de la escritura. A mí me gusta mucho cada ciclo que termina y comienza, porque tienes la oportunidad de decir, bueno, esta oportunidad tengo para hacer unas pequeñas reflexiones o para buscar en los libros o en internet reflexiones de muchos predicadores, muchos sacerdotes, teólogos, y uno va sacando de cosas y cosas, y es una actualización constante de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y tú vas haciendo tu reflexión, vas haciendo tu homilía, vas haciendo tu vida espiritual, vas adentrándote en tu camino espiritual, vas haciendo tu propia meditación y reflexión, ¿verdad? Hoy con tantos recursos que tenemos, ¿verdad? Entonces, la actitud frente a la palabra de Dios, frente a la Biblia, es de insistencia, ¿verdad? De adquirir conciencia y recordar, como dice la Dei Verbum en el Concilio Vaticano II. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras, ¿verdad? Entonces, recordar que la palabra de Dios debe de acompañar la oración, ¿sí? El diálogo con Dios, el hombre, a Dios hablamos cuando estamos rezando, orando, y a Dios lo escuchamos cuando leemos sus palabras, ¿verdad? Bien, también la Biblia, hermanos, se puede leer por su propio valor cultural. A través de sus páginas encontramos material abundante para conocer la cultura antigua, sus leyes, sus costumbres, etcétera. Ya les había comentado que les voy a presentar toda una serie de elementos bíblicos, libros sobre todo, que contienen diferentes facetas. Por ahí no me había dado cuenta, pero tengo un librito también sobre la Sagrada Escritura y la ética, ¿verdad? Se los voy a presentar también nada más para que los podamos identificar, ah, pero son valiosísimos. Dentro de todo eso está la razón de nuestra fe, ¿verdad? Bien, entonces
la Biblia tiene un valor cultural. Muy bien. Segundo, la Biblia se puede leer en su valor histórico. Si queremos estudiar la historia y la vida de los países de Medio Oriente o de Oriente Medio, es imposible prescindir de la Biblia. En ella se narran muchos siglos de historia antigua, ¿verdad? Entonces, la Biblia es su cultura, por ahí que tengo, y también tenemos una enciclopedia y un atlas bíblico. Vamos precisamente en ese recorrido histórico de la Sagrada Escritura, ¿verdad? A veces no entendemos algunos aspectos de la palabra de Dios o mal los entendemos o como el mundo protestante lo interpreta a su manera, pero sin el contexto del cual se está diciendo. Muchas veces sacamos de contexto las cosas, sobre todo el mundo protestante, puesto que para ellos es decirlo según su interpretación, sin tener ninguna tradición y sin tener ningún magisterio, pues lo pueden decir como quieran, ¿verdad? Pero hay que saber todo su contexto, su contenido, ir hacia hacia lo que está ya en aquel momento histórico, lo que ha sucedido, ¿verdad? Para poder nosotros describir, ¿verdad?, la importancia de lo que estamos leyendo o lo que queremos compartir, ¿verdad? Uno de los temas más escabrosos y contradictorios que tienen y de tanto choque que hay, es pues la cuestión de la idolatría, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen a los católicos, es que nosotros adoramos imágenes, ¿no? Bueno, estás sacando de contexto el texto que estás escuchando de la idolatría. No te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, debajo de la tierra o en la tierra, ¿no? Bien, hay que ir al contexto. Hay que ir allá a ver por qué lo está diciendo en la Biblia, en qué momento se escribió, qué actitud tenía el pueblo de Israel y todo eso para poderlo entender. Y de esa manera entiendes lo que significa, y bueno, y también lo que significa la palabra idolatría. Vi hace unos días un videito donde precisamente estaban hablando de este tema y el católico le decía al hermano, defíneme qué es idolatría. Y el otro agarró y dijo, no, idolatría es aquellos que se hincan y se postran ante imágenes. Entonces el católico le dice, no, la idolatría hay que ir al diccionario para ver qué significa la palabra idolatría. Y entonces dice el hermano protestante, dice, no, tenemos por qué recurrir al diccionario, porque el diccionario lo hicieron a su manera. Entonces el otro le dice, entonces todo lo que nos han enseñado en la escuela a buscar en el diccionario es pura mentira. Ajá. Entonces, a veces no queremos nosotros abrir precisamente y ahí se nota realmente una cerrazón porque ni siquiera quiere recurrir a un diccionario, ¿verdad? De la Real Academia Española, cualquier diccionario, para poder em, darle significado, definición a las palabras. Y a veces quedan solo con eso. Entonces, ese es un mal. Por eso el valor de la Biblia en su cultura y en su valor histórico son muy importantes. Bien, también la Biblia se puede leer por su valor literario. Hay mucha gente que ha dicho, yo ya leí la Biblia, pero pues no soy católico, no, o sí soy católico, pero pues yo quería leer la Biblia nada más así como cualquier libro literario. Pues es válido también, ¿no? Cada quien puede leer la Biblia como lo pueda encontrar, si le gusta la lectura y lo lee, pues adelante, ¿no? Ha habido quienes han leído la escritura como grandes filósofos em, eh, y pues le han encontrado cosas que no, para ellos no es de interés, ¿no? Eh, Hay otros que le han encontrado algún valor significativo, ¿verdad? Pero bien, es uno de los más antiguos libros de la literatura oriental y es un verdadero monumento de gran belleza y contenido, ¿verdad? Entonces, habrá quienes les guste leer de manera literaria la Biblia, pero para nosotros como cristianos, no solo tenemos que leerlo como este valor literario o histórico o cultural, sino que pues lo podemos leer también con ese entusiasmo profundo de vivir una espiritualidad cristiana. Eso nos va a ayudar también bastante.
¿verdad? Por eso, qué importantísimo es poder adquirir pues la Biblia y poderla leer, ¿no? Bien, hoy en día hasta la persona que no tiene altos recursos puede tener una Biblia muy sencilla, ¿verdad? Económica, e inclusive hay gente que lo tiene ya descargado en sus teléfonos, ¿no? Bastarían pues valores históricos, fíjense, culturales y literarios para hacer de la Biblia uno de los libros más importantes de la humanidad. Y lo es, porque es el más comprado, el más leído, pero como decimos a veces nosotros en el mundo católico, en nuestra vida de iglesia, el menos comprendido, ¿verdad? El menos puesto en práctica, ¿verdad? Tiene un valor importantísimo. Yo me fascina, me regodeo de ver tanto escrito sobre la Biblia, sobre la iglesia, sobre los apóstoles, tantos libros de espiritualidad, tantas cosas que hay que decimos, ¿por qué no tenemos esa cultura de la lectura, por lo menos, de esos libritos delgaditos, ¿verdad? Para leer un poquito de lo que la iglesia ha desarrollado a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Ayer celebrábamos a San Buenaventura, el 15 de julio, y San Buenaventura escribió la vida de San Francisco de Asís, ¿verdad? Es llamado doctor seráfico porque es un gran estudioso de la teología escolástica. Es también llamado el segundo fundador de los franciscanos, puesto que había vivido el franciscanismo una ruptura y San Buenaventura los vuelve a unir. También no solamente es considerado doctor de la iglesia, sino también obispo de York. em, y bueno, tiene inclusive algunos comentarios escritos sobre Pedro Lombardo y entre muchas cosas. Eso es una excelencia. Si leyéramos la vida de San Francisco a través de San Buenaventura, entendemos la vida de los franciscanos. Pero a ver, ¿quién ha leído ese texto? ¿Verdad? Bien, a veces leemos biografías y cosas aquí en internet o en algún librito sobre San Francisco, pero el valor más importante es lo escrito por San Buenaventura, ¿verdad? Franciscano también él, parte de la comunidad y escritor de la vida y obra de San Francisco de Asís. Bien, también tenemos que tener una actitud verdadera y profunda llamada es actitud espiritual, verdadera y profunda, una actitud espiritual, ¿verdad? Por encima de su valor cultural o literario o histórico, como queramos leer la Biblia, es el mensaje, la palabra de Dios, lo más importante que contiene. Pero en este mensaje, en esta palabra de Dios, contiene un alimento, que es el alimento espiritual para la vida. El mensaje espiritual de la Biblia es doble, personal y comunitaria. Primero, personal, es decir, dirigido a cada hombre con el fin de darle el secreto de la felicidad temporal y eterna, el sentido de la propia vida y de la propia historia. Por eso hay que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Poder entrar en ese conjunto de la palabra de Dios. Segundo, es comunitario, es decir, dirigido al pueblo de Dios personificado en el Antiguo Testamento en Israel y en el Nuevo Testamento en la iglesia. Este pueblo será el encargado de transmitir al mundo su mensaje espiritual y salvador, ¿verdad? Por eso ahí entramos precisamente en ese contexto de entrar con una actitud espiritual a la palabra de Dios. Cuando se consagra un obispo, em, cuando se va a consagrar a un nuevo obispo, perdón, hay un signo que le ponen sobre la cabeza a los obispos o a los nuevos obispos, es la Biblia, el Evangelio, se los ponen en la cabeza, ¿verdad? Lo abren el Evangeliario es el libro más grandecito, y ahí contienen todos los evangelios del domingo y de fiestas de guardar, y se pone encima de la cabeza del obispo, como recibiendo precisamente la tradición, recibiendo, perdón, la palabra de Dios en su persona, y obviamente la tradición y el magisterio de la iglesia, que ya de su persona saldrá, ¿verdad? En esa predicación y enseñanza que tienen
o los obispos, ¿no? Entonces, también años antes la gente solicitaba en las iglesias em, este, la imposición de los evangelios o echarse los evangelios. Padre, écheme los evangelios, échele los evangelios a mi hijo, impóngame los evangelios. Era una actitud que antes se tomaba, ¿verdad? Pero que tiene un significado. No era nada más algo supersticioso o mágico, sino que tiene un valor fundamental, ¿verdad? El sentir, ¿verdad? La palabra de Dios como una energía, una fuerza, un poder, ¿verdad? Para ti, para sanarte, para liberarte, para socorrerte, no sé, alguna cosa que uno tuviera por ahí, ¿verdad? Es el sentido precisamente de la palabra de Dios, un sentido espiritual. La gente busca por sentido espiritual. En ese sentido, pues también nosotros tenemos que vivirla pues lo más intensamente posible. Vamos a ir terminando también, hermanos, este punto, este primer punto. ¿Por qué tienes que leer la Biblia? ¿Por qué? Porque Dios lo desea, ¿verdad? Porque Dios quiere que tú puedas entrar en ese misterio de la palabra de Dios. Él mismo nos los anuncia por medio de los profetas, como dice Isaías 28, 29, 18. Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y libres de sombras y de las tinieblas, los ojos de los ciegos volverán a ver. Pensemos, hermanos, ¿qué libro puede hacer semejante maravilla sino el libro de Dios, que es la Biblia? ¿Verdad? Entonces, yo les he contado que algunos protestantes se han convertido al catolicismo por leer algún documento del magisterio de la iglesia. Apenas hace unos días leí aquí en internet el testimonio de un protestante que se convirtió por medio del rezo del rosario, al escuchar los misterios y al reflexionarlos, y los encontró todos en la escritura, y de ahí se convirtió, ¿no? Y ahora es un fervoroso em, devoto del rosario y promotor del Santo Rosario. Bien, entonces, ¿por qué tienes que leer la Biblia? Porque pues Dios lo desea, Dios quiere que tú puedas conocerlo más profundamente. Las palabras de este libro tienen el poder divino para abrir los oídos más duros y los ojos cerrados de los hombres que viven en la ignorancia y el pecado. Además, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Porque Jesús también lo desea, lo quiere, ¿no? Jesús decía, estudien bien las sagradas escrituras porque en ellas esperan ustedes encontrar la vida eterna. Esas mismas escrituras son las que hablan en favor mío cuando está hablando precisamente contra los judíos que lo increpaban, ¿verdad? Y Jesús contesta con este eh, capítulo 5 versículo 39 de San Juan, ¿verdad? Estudien, le dice a los judíos Jesús, estudien la escritura. Ustedes dicen que conocen la palabra de Dios, conocen la escritura, en ellos esperan la vida eterna. Ahora sí, como decimos nosotros acá, ¿no? Échenle ganitas, ¿verdad? Porque esto que ustedes leen, que ustedes han estudiado, pues hablan en favor mío, ¿verdad? Bien, y también, por qué tenemos que leer la Biblia? Porque la iglesia lo quiere, ¿verdad? La iglesia también nos invita, como dice el Papa Pío XII, no debe haber ningún hogar católico que no tenga la Biblia o por lo menos el Nuevo Testamento. Hoy en día esto prácticamente es una realidad. Habrá otros que por alguna situación económica o por alguna situación que estén viviendo no tienen la Biblia, ¿verdad? Pero en su conjunto la mayoría tiene donde escuchar la Biblia. Hay una personita por aquí que conozco en la comunidad, una señora ya grande, que en cada celebración a las que yo he ido, no sé si lo haga también con los otros padres y celebradores, pero conmigo siempre saca su cuadernito y anota alguna palabra, alguna cosa de lo que dice el Evangelio. Y a veces me ha agarrado de bajada cuando me dice, padre, ¿qué capítulo fue del Evangelio que leyó? Ay, caray, es tal capítulo, tal versículo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque hay gente por ahí, una que otra, que hacen una anotación, anota algo. He visto también hermanitos por ahí que anotan en su propio misal, ahí,
con su plumita, escriben alguna nota, algún pensamiento, alguna palabrita o subrayan algo que les haya llamado la atención. Ahí la iglesia quiere que también tú lo leas. Y finalmente, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Porque pues lo necesitamos, hermanos. Si quieres mantenerte firme en la fe católica, tienes que leer y conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Tienes que leer y conocer la palabra de Dios y así sabrás, ¿verdad? Y así sabrás que debes, solo así sabrás que sabrás por qué es lo que tú crees, ¿verdad? Y con la palabra de Dios podrás defender y ayudar a otros a mantenerse seguros en su fe, ¿verdad? Como dice San Pedro en su primera carta 3:16, deben estar ustedes siempre preparados para responder a todo el que les pregunte acerca de su esperanza, ¿verdad? Dar razón de su esperanza, ¿verdad? Si la esperanza está en Cristo, pues hay que dar razón de ella. Bien, hermanos, pues con esto terminamos esta parte. Nos falta leer un poquito y compartir precisamente el valor de la escritura, ¿verdad? Que el tema que sigue es, ¿para qué has de leer la Biblia? Y tomar una actitud más fervorosa ante la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, pues de antemano les agradezco a todos su tiempo y su disposición. Gracias por acompañarnos. Y si Dios nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión, de aquí a terminar el mes de julio, primero con la gracia de Dios. Vamos a encomendar, hermanos, esta finalización y vamos a pedir la pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que en tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam, y un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas, concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.